En esta ocasión vamos a desarrollar un experimento el cual trata el tiempo de descarga de una pila. En nuestro experimento utilizamos dos marcas que son Panasonic y Rayovac. Ambas son de 1.5 volt AA y no son alcalinas. En nuestro caso utilizamos 6 sockets y 6 foquitos para la agilización del proceso y también utilizamos un tester. Ambas marcas de pila contienen 1.5 volts. Una pila que contenga mayor o igual a 1.5 volts es una pila totalmente cargada. Se considera descargada cuando está por debajo de 1.5. Para ver el voltaje de una pila ya descargada y una pila nueva, lo vamos a hacer mediante un tester. Colocamos el tester en voltaje en corriente directa y lo colocamos en 20 volts. Vamos a tomar lectura de una pila ya utilizada. Y nos da como resultado 1.08 volts. La pila ya se encuentra muy descargada. Ahora vamos a tomar una pila nueva y vamos a ver el voltaje que tiene ella. Y nos da como resultado 1.62. La batería está totalmente cargada. Como al principio del video dijimos que el experimento trata el tiempo de descarga de una pila. Ahorita lo vamos a hacer una pila y un foco. Lo vamos a hacer 3 veces para una marca y 3 veces para la otra marca. Después lo vamos a hacer 2 focos y una pila y lo mismo para la otra marca. Y por último lo vamos a hacer para 3 focos y una pila para ambas marcas. Colocamos un cronómetro para ver el tiempo de descarga de cada pila. Lo íbamos revisando periódicamente para ver si la pila ya se encontraba descargada. Y finalmente le comenzamos a dar solución al ejercicio. Entonces, los datos obtenidos del experimento son los siguientes. Para un foco y una pila de la marca 1 obtuvimos 235 minutos, 149 minutos y 256 minutos. Para la marca 2 con un foco y una pila obtuvimos 272 minutos, luego 339 minutos y por último 294 minutos. Para 2 focos y una pila de la marca 1 obtuvimos 185 minutos, 149 minutos y por último 167 minutos. Para la marca número 2 con 2 focos y una pila obtuvimos 213 minutos, luego 207 minutos y por último 184 minutos. Para 3 focos y una pila de la marca 1 obtuvimos 22 minutos, luego 34 minutos y por último 29 minutos. Para la marca 2 con 3 focos y una pila obtuvimos 71 minutos, 25 minutos y por último 30 minutos. Paso 1. Se establece la hipótesis nula. Paso 2. Se establece la hipótesis alternativa. Paso 3. Se establece el nivel de significación, en donde beta es igual al 99%, es decir, 0.99, y alfa es igual al 1%, es decir, 0.01. Paso 4. Se establece la distribución de estadística a utilizar, donde J son los niveles del factor A, K los niveles del factor B, N minúscula, número de observaciones en cada casilla y N mayúscula, número de observaciones. N es igual a la multiplicación de N minúscula por J por K. Paso 5. Se define la prueba a utilizar. En este caso será F ANOVA para 2 factores. En el paso 6 se calcula el valor crítico. En el paso 7 se recolectan los datos y se calcula el valor de muestra de la estadística de prueba. En el paso 8 se determina si la estadística de prueba cae en la región
de rechazo o en la de no rechazo. En el paso 9 se toma la decisión estadística. Todos estos pasos los realizaremos a continuación. Con los datos presentados anteriormente, procedemos a sumar los valores de filas y columnas, sumando los 6 valores obtenidos con el factor de un foco, de 2 focos y de 3 focos, y haciendo lo mismo con los valores de columnas, sumando todos los datos obtenidos por la marca Rayovac y los datos obtenidos por la marca Panasonic. Teniendo estos totales, procedemos a sumarlos y ambos nos darían 2.861. Luego procedemos a realizar la tabla de totales, en la cual sumamos los 3 valores de cada celda. Luego, al obtener estos datos de cada una de nuestras celdas, en este caso serían 6, procedemos a hacer la sumatoria total por filas y la sumatoria total por columnas. Luego de esto, procedemos a hacer la sumatoria de cuadrados de cada uno de los datos obtenidos. Luego, establecemos los niveles del factor A, los cuales serían 3, un foco, 2 focos y 3 focos. Los niveles del factor B, los cuales serían la marca Rayovac y marca Panasonic, con un total de 2. El número de observaciones de cada casilla, que en este caso son 3. Y el total de observaciones, que es N por J por K, lo cual nos daría como resultado 18. Luego de esto, procedemos a realizar cada una de las ecuaciones de las sumas de cuadrados. Las sumas de cuadrados totales se calcula obteniendo la sumatoria de cuadrados menos el total de muestra al cuadrado entre el número total de observaciones, lo cual nos daría como resultado 178.998.94. Luego procedemos a calcular la sumatoria de cuadrados de A, la cual la encontramos obteniendo la sumatoria de totales de cada nivel del factor A entre el número de observaciones por casilla por niveles de factor B menos el total de muestra al cuadrado entre el número total de observaciones, lo cual nos daría como resultado 154.021.78. Luego de esto, procedemos a calcular las sumas de cuadrado de B. Este dato lo obtenemos dividiendo la sumatoria de totales de cada nivel de factor B
entre el número de observaciones por casilla por niveles del factor A menos el total de muestra al cuadrado entre el número total de observaciones, lo cual nos daría un valor de 9293.39. Luego de esto, encontramos la suma de cuadrados del error, la cual encontramos teniendo la sumatoria de cuadrados menos la sumatoria de totales de cada casilla al cuadrado entre el número de observaciones en cada casilla, lo cual nos daría 11.224.67. Y por último, encontramos las sumas de cuadrado de la interacción AB. Este dato se puede encontrar restándole a la sumatoria de cuadrados total menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B menos la suma de cuadrados del error. Este dato nos da un valor de 4.459.11. Luego de encontrar la suma de cuadrados, la colocamos en la tabla y encontramos los grados de libertad, los MC y los F, ocupando estas fórmulas. Luego de esto, buscamos nuestra F crítica con nuestros grados de libertad. Para el factor A, la F crítica la encontraríamos con los grados de libertad para el numerador 2 y el denominador en el número 12. Teniendo los datos aquí en nuestra tabla, nos da que es 6.93 y la colocamos en nuestra tabla. Lo mismo hacemos para nuestro factor B. En este caso sería los grados de libertad para el numerador 1 y en el denominador 12, lo cual es 9.33 y la colocamos. Para la interacción es 2 y 12, pero como lo habíamos encontrado antes para el factor A, sabemos que siempre es 6.93. Ahora que tenemos nuestra F calculada y nuestra F crítica, nos damos cuenta que para el factor A, nuestra F calculada es 82.33, o sea que es mayor que la F crítica. En nuestro factor B tenemos que nuestra F calculada es 9.935 y nuestra F crítica es 9.33. En nuestro dato de interacción, nuestra F calculada es 2.38 y nuestra F crítica es 6.93, lo cual tenemos una decisión de rechazar la hipótesis nula de A, dado que nuestra F calculada es mayor que nuestra F crítica. Rechazar la hipótesis nula de B, dado también que nuestra F calculada es mayor que nuestra F crítica. Y aceptar la hipótesis nula de la interacción de A y B, dado que nuestra F calculada es menor que nuestra F crítica. En el paso 10 tenemos la conclusión.
en el cual el factor A, o sea el número de focos, es influyente, así como el factor B, que es la marca de focos, en los tiempos de descarga, dado que se aceptan las hipótesis alternativas tanto en A y B. Muchas gracias por ver este video, esperamos sea de su utilidad.